Haciendo un repaso rápido de lo que hemos tratado hasta ahora, vimos en primer lugar que el Señor se revela a aquellos que son como niños, ¿verdad? En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, se requiere un corazón humilde, se requiere alguien que a semejanza de un niño recibe la palabra de Dios con sencillez. Y dijimos que el Señor ya anteriormente había dicho que si no os hacéis como niños no pueden entrar al reino de los cielos, pero también dijimos que el ser como niño no es algo que debemos procurar a fuerza humana, sino que viene como resultado de una obra invisible e interior por parte del Espíritu Santo en el corazón humano. Y llamamos a esa obra el nuevo nacimiento. Por cierto, es semejante al nacimiento natural, pero solo semejante, en el sentido de que así como nacemos biológicamente de padres humanos, nacemos espiritualmente del Padre Celestial. Y al nacer de nuevo, hombre, uno no nace adulto, ¿verdad? Nace como niño. Así que esa experiencia con Dios es la que nos da un corazón como niño, el encontrarnos con Él. Así que el Señor dijo, deben hacerse como niños. Luego vimos en el versículo 26 que Jesús termina diciendo, haciendo una afirmación. Después que Él dice, te revelaste, Señor, a aquellos que son como niños y escondiste estas cosas de los que se creen sabios y entendidos, Él hace esta afirmación. Sí, Padre, porque así te agradó. Y decíamos que aquí vemos la soberanía de Dios en la salvación. Amén. ¿Por qué se revela a aquellos que son de corazón humilde y no a aquellos que, no por ser sabios, porque el cristianismo desde sus inicios está lleno de personas que eran sabios? El segundo siglo, después que murieron todos los apóstoles, estuvo lleno de los intelectuales del cristianismo. Amén. ¿Qué decir de un Agustín de Hipona, que es reverenciado por toda la cristiandad? Entonces no se trata de que él está rechazando a los que estudian, son intelectuales y tienen título. No, lo que está diciendo es que unos y otros, las personas sencillas y los que Dios dotó de una inteligencia que sobresale del común, deben hacerse como niños. No es su inteligencia ni su ausencia de ella lo que impide que nosotros vengamos al Señor, sino nuestra ceguedad espiritual para poder ver nuestra condición de pecadores. Y cuando la vemos, el resultado de eso es que nos humillamos a nosotros mismos, porque nadie puede ver lo que es a la luz del Evangelio y seguir siendo orgulloso. Entonces Él dice, a estas personas tú te has revelado. Y la razón por la que lo has hecho es por una sola, porque así te agradó. Amén. Soberanía de Dios. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La Biblia dice en Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados y Él, por el puro afecto de su voluntad, nos dio vida en Cristo Jesús. Y luego hay otra declaración en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y ahí vemos que por primera vez el Hijo de Dios aparece en la tierra. A Dios nadie le conoció jamás. Pero el unigénito Hijo, dice Juan capítulo 1, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que se nos está revelando aquí es que Jesús está diciendo, yo y el Padre uno somos. Y ahora todas las cosas me han sido entregadas a mí. Toda la autoridad le ha sido dada en plenitud al Hijo. Y luego nos habla, concluyendo ese versículo 27, que la forma en que somos salvos es por el conocimiento de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En una ocasión Jesús dijo, así como el Padre tiene autoridad y da vida a los hombres, así también ha dado autoridad al Hijo para dar vida a quien Él quiere. Por supuesto, no está hablando de vida física, sino de vida espiritual. Amén. El Señor muchas veces simplemente se acercó a alguien y le dijo, sígueme. Y esas palabras fueron suficientes para cambiar la vida de muchos pescadores que dejaron sus redes
dejaron la pesca y siguieron al Señor. Amén. La razón por la que tú estás aquí, me refiero a aquellos que se han encontrado con Jesús, tal vez tú pensarás que en algún momento tomaste una decisión y en efecto la tomaste, pero antes de esa decisión hubo un trabajo previo, invisible, la obra invisible del Padre a través del Espíritu Santo. Fue lo que el Señor le dijo a Pedro cuando Pedro reveló la identidad de Jesús al decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: Pedro, bienaventurado eres, no por lo que acabas de decir, porque lo que acabas de decir es teológicamente correcto, pero eso lo puedes haber aprendido en un instituto, en un seminario. Lo que te hace bienaventurado es que eso que has declarado no te lo reveló carne ni sangre. Y con eso podemos entender que el cristianismo no se trata de un conocimiento externo. Se trata de una obra interior donde tú en tu corazón sabes, que conoces a Dios. Y nadie te puede quitar eso. Amén. ¿Por qué? Porque no vino de fuente humana, vino directamente de Dios. Amén. Y ahora sí vamos a los dos versículos que vamos a trabajar hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Otras versiones dicen todos los que estáis cansados. Hombre, podemos unir ambos conceptos. ¿Por qué estás cansado? Bueno, a causa del trabajo, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están cansados por el trabajo que experimentan y además de eso están cargados y yo os haré descansar. Vamos a detenernos en este versículo. Dice que el Señor hace esta invitación: vengan a mí, y eso presupone el hecho de que las personas están lejos del conocimiento de Dios y solo pueden obtenerlo por medio de Jesucristo. Así que acceder a ese conocimiento, acceder al Padre, solo puede ocurrir si conocemos a Jesús. Amén. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. El que usted quiera poner es un impostor. El más santo de los santos, si lo colocamos en ese lugar, estamos usurpando el lugar que solo le corresponde al Hijo de Dios. Amén. Así que la invitación es a todos. Él simplemente dice: vengan a mí. Pero luego dice: los que están trabajados y cargados, o cansados y cargados. Bien, no se está refiriendo a cualquier carga, no se está refiriendo a cualquier trabajo, aunque quienes le escuchaban, algunos estaban enfermos. Hay una mujer, por ejemplo, que dice que estuvo 12 años con una enfermedad terrible, tenía un flujo de sangre que no paraba y gastó mucho en médicos y cada vez le iba peor. Hasta que un día oyó que Jesús iba a pasar por su ciudad y había una multitud agolpada tras Jesús, como siempre ocurría. Pero ella pensaba para sí: si tan solo tocara el manto, el borde de su manto, seré sana. Y entonces ella, entre empellones, arriesgándose incluso a ser condenada a muerte, porque una mujer bajo esas circunstancias de flujo constante de sangre era considerada, según la ley judía, inmunda y no podía estar entre la gente, y mucho menos tocar a un maestro kosher. Pero ella, contra todo obstáculo, se abrió paso entre la multitud, pero para eso se tuvo que humillar. Ella sabía que así, erguida, no podía ir donde el Señor. Es que erguidos, orgullosos, llenos de arrogancia, nunca podemos llegar ni acceder al Señor. Ella tuvo que agacharse. Si usted quiere acceder a la gracia de Dios, tiene que agacharse. Porque todo aquel que se exalta a sí mismo será humillado, mas el que se humilla, dice la Biblia, el tal será exaltado. Y ella se agachó y fue abriéndose paso hasta que tocó el borde del manto del Señor. Inmediatamente el flujo de sangre cesó. Y como ella, muchos otros. Así que ella estaba cargada, y las personas, todos los seres humanos, tenemos cargas que nos cansan, que nos drenan, ¿verdad? La pongo a ella solamente como un ejemplo de qué tipo de personas cargadas vinieron a Jesús. No solo por enfermedad, por situaciones de otra índole.
en nuestra modernidad, donde vivimos en una sociedad mucho más compleja que aquella, pues las cargas se hacen más sofisticadas, pero por eso mismo también son más pesadas. Amén. Sin embargo, aunque el Señor atendió todas estas cosas, cuando Él dijo, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, Él tenía en mente un tipo de carga que supera a todas las demás. Es la carga que produce la esclavitud al pecado. Sin embargo, escúcheme, el ser humano no está consciente de ello. ¿Me escuchó? No está consciente de su pecaminosidad. Es hasta cuando el Padre abre los ojos por la obra del Espíritu Santo, quien vino para convencer interiormente al pecador, es decir, a nosotros, de lo que es, cuando Él se hace consciente de su esclavitud. Mientras tanto, el pecado para Él no es una carga. ¿Verdad? Juan 6:4, perdón, Juan 8, 31, 34, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y aquí hago un alto para explicar algo. Porque hay una fe liviana, no salvífica, y hay una fe que sí es producida por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice la Biblia cuando afirma que por gracia, es decir, gratuitamente ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no proviene de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe de la cual habla la Biblia, que es una fe espiritual, es una imposibilidad humana. Es producida por el Espíritu Santo, quien es el que, dice también otro pasaje, produce en vosotros el querer como el hacer. Dice la Biblia que Él es el que nos guía al arrepentimiento. Todo es por gracia. Amén. Entonces, estas personas dice, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿Quiénes eran estos? Los que se amontonaban detrás de Él porque les multiplicaba panes y peces, los alimentaba, le hacían milagros y señales, y ellos en un sentido meramente humano, un ejercicio de fe humano, llamémoslo así, creían en Él. Pero vamos a ver si verdaderamente era una fe salvadora, es decir, basada en el testimonio de la palabra de Dios, el cual era el evangelio que Jesús predicaba diciéndole a las personas, la única manera de que ustedes sean salvos no es por su propia justicia, tratando de cumplir con las obras de la ley, sino por la fe en mí. Por eso entonces Él va a probar si verdaderamente ellos son discípulos. Y discípulos, aquí también tenemos que hacer docencia porque estos términos hoy se han amañado, se han adulterado. Hay enseñanzas que dicen que el cristiano es un cristiano salvo, pero que todavía se inclina a la carne y luego da un paso más, sube un peldaño más y se convierte en un discípulo. ¿Y qué crea ese tipo de enseñanza? Que el cristiano que quizás ni ha nacido de nuevo se conforme con su vida liviana y piense que yo soy cristiano salvo, pero solamente que todavía no me he convertido en discípulo. Vamos a esperar un tiempo a ver si mañana me consagro y entonces seré un discípulo. Eso es lo que produce ese tipo de enseñanza. Pero en la Biblia, discípulo, salvo, cristiano son palabras sinónimas. Usted busque, y no me crea a mí, en una concordancia y busque la palabra discípulo y se va a dar cuenta que no hay diferencia. Los discípulos eran los que habían creído en Jesús y habían sido salvos por eso. Entonces Él va a decir, la prueba de que ustedes son mis discípulos, es decir, gente que ha creído de verdad y por ello han recibido salvación, es esto. Si permanecieres en mis palabras, entonces eso será prueba de que ustedes son verdaderamente mis discípulos. Amén. Y esa verdad que creyeron, es decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y aquí la gente se disgustó. La fe que se supone tenían se vino abajo. Todo el andamiaje religioso de una fe liviana, que no era una fe salvadora, se vino abajo porque eso les molestó. Que le dijera que ellos necesitaban ser libres de la esclavitud del pecado. Miren lo que le responde en el versículo 33, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, lo cual era mentira porque eran un protectorado de Roma. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado,
esclavo es del pecado. Amén. Entendamos el pasaje y veamos el contraste entre una fe centrada en las obras de Jesús, sus milagros, y una fe centrada en sus palabras. Amén. Aquellos judíos que aquí se dice que habían creído en un profeta que vino para beneficiarlos con señales, con milagros que de alguna manera hacían más cómoda su vida humana, pero no creyeron en el mensaje de vida eterna. Ese mensaje los disgustó y por eso aquí se desmantela su liviandad, su falsa profesión de fe. Por eso Él les dice, la prueba de que ustedes son mis discípulos, todos ustedes que dicen que creen, es que van a permanecer en mi palabra. Y escúchenme, porque eso es importante decirlo, porque Dios no nos llama, corrijo esto, sí, Dios nos llama a la perfección, de a poquito, pero nos llama a eso. El hecho cierto es que aunque amamos al Señor Jesús, estamos todavía, poseemos una naturaleza pecaminosa. De manera que no seremos libres de ella, sino hasta el momento de la glorificación. Los que no saben qué es eso es cuando el Señor venga en gloria y resucite a los muertos en Cristo, y los que estén vivos, tanto unos como otros, sus cuerpos sean transformados en un cuerpo glorioso, un cuerpo que no enferma, no muere. Y entonces el pecado será cosa del pasado. Mientras tanto luchamos con eso. Así que lo que distingue a un discípulo no es que está libre de pecar, es que permanece, es que permanece, es que permanece. Amén. Él dijo, la prueba de que ustedes son verdaderamente discípulos es que ustedes van a perseverar, porque la perseverancia de los santos es algo que también viene como gracia de parte de Dios. Él es, dice la Biblia, el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pedro, el apóstol, dice, ustedes son guardados por la fe en Jesucristo a través del Espíritu Santo para que alcancen la salvación que está para ser manifestada en el día postrero. Entonces, si nosotros llegamos allá, nunca podremos decir es que yo me consagré lo suficiente y yo fui el Superman espiritual. No, tendrás que decir el Espíritu Santo hizo provisión para producir en mí el deseo en los momentos en que me siento más drenado y agotado. El viento de Dios sopla y me da nuevos ánimos para que yo nunca deje de perseverar, aún incluso en medio de persecución. Pregúntenle a Pedro, que parecía que en un momento se convirtió en apóstata. Apóstata es negar la fe. Y él negó al Señor 3 veces. Pero después el Espíritu Santo produjo en él lo que tú y yo no podemos producir, llorar por nuestro pecado. Dice que lloró amargamente. O sea que lo mejor que nos puede pasar es no pecar, pero si pecamos, el arrepentimiento es algo que nos hace ver nuestro pecado en toda su fealdad. Y eso es la sensibilidad que produce el Espíritu Santo para que incluso en momentos donde caemos podamos arrepentirnos. Porque hay una evaluación intelectual. Yo sé que he hecho mal, pero eso te deja frío. Te deja sin poder evaluar el pecado ni verlo como Dios lo ve. El arrepentimiento viene cuando el pecado me produce asco, cuando yo puedo verlo como Dios y lo aborrezco como Él lo aborrece y amo su voluntad como Él ama. Amén. Entonces digo todo esto para que veamos que la invitación de Jesús, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, se está refiriendo sí a cualquiera de las cosas que los seres humanos experimentan como carga y que los drena y los cansa. Pero él tenía en mente algo especial. El pecado es la mayor carga que el ser humano puede llevar. Ahora, a diferencia de la esclavitud física, la esclavitud que todos conocemos, la histórica, el que es esclavo lamenta su condición, le duelen sus grilletes y sus cadenas. La esclavitud al pecado es indolora. Amén. Solo duele cuando el Espíritu Santo obra iluminando el corazón de las personas. Amén. Por eso es que nadie se puede arrepentir si no ve la condición en la que está. Y ver la condición en la que está requiere la iluminación del Espíritu Santo. Jesús dijo, me voy pero les enviaré otro igual a mí. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora yo oigo a veces a los cristianos decir, el Espíritu Santo no culpa, Él solamente redarguye, y quizás no saben lo que significa redarguir. Redarguir significa argumentar a favor de tu culpabilidad.
El Espíritu Santo. Esa es una palabra que se ha engavetado, se ha satanizado. La culpa. ¿Por qué yo no he de sentirme culpable si lo soy? ¿Por qué alguien me quiere dar una píldora psicológica de que la culpa es algo que te daña? Cuando al contrario, por supuesto, permanecer ahí después del perdón de Dios ya puede ser algo pernicioso. Pero la culpa me da la posibilidad del arrepentimiento para que yo diga, Señor Padre Santo, esto es lo que yo soy. Pero miro al Calvario y veo que allí está mi sustituto, el que tomó mi lugar y el que ofrece perdón abundante. Pero yo no puedo ser perdonado si no tengo de qué ser perdonado. Todos esos conceptos en los que yo creo que esto parece redundante, pero no lo es, se sobreestima la autoestima. Se le da un lugar que no ocurre en la Biblia. He escuchado interpretaciones del pasaje famoso, aquel que dice, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces, no porque la Biblia diga eso, porque de fuentes externas a la Biblia se nos enseña que, mira, tú no puedes amar a Dios ni amar a tu prójimo si primero no te amas a ti mismo. Y el Señor dijo, el que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. Ese pasaje nos está diciendo, primero tienes que amarte a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, entonces no puedes amar a tu prójimo. Déjame decirte algo, tú naciste con suficiente dosis de amor propio para intentar adquirir más de eso. Pero no, pastor, yo conozco gente que se siente, su autoimagen está maltrecha, se sienten humillados. ¿Saben por qué? Porque se aman a sí mismos. He oído cosas como que, no, esa persona se aborrece, tienes que amarte, no aborrecerte. No, él se ama. ¿Por qué sufre? Porque se ama. Tú no sufres por aquella persona a quien aborreces, si esa fuera tu experiencia, ¿verdad? Sufres precisamente porque te amas. Y el Señor dice, deja de centrarte a ti mismo, porque el amarte a ti mismo es algo ya natural. Naciste con suficiente dosis de amor propio. Es natural amarte a ti mismo. Lo que no es natural ni fluye de modo espontáneo es amar a tu prójimo. Por lo tanto, como te amas a ti mismo, entonces aquí está mi exigencia, que es una forma de tomar la cruz y negarte a ti mismo. No hagas lo que es natural. ¿Qué cosa? Amarte a ti mismo. Haz lo que no es natural. Amar a tu prójimo tal cual como te amas a ti mismo. Porque eso no es natural en ti. Amén. Entonces, él dijo, vengan a mí. Y tenía en mente lo que no se dio. Recuerden que este pasaje es antecedido por aquel donde Jesús fue a aquellos poblados, a Betsaida y Corazín, a Capernaum, que eran ciudades costeras cerca del mar Mediterráneo. Él predicó en esas ciudades y no solamente predicó, sino que hizo portentosos milagros y la dureza de ellos fue tal que ninguno recibió el evangelio. Y fue ahí donde el Señor dijo, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, ciudades del Antiguo Testamento que eran muy pecadoras y fueron juzgadas por Dios, él dijo, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en ti, tiempo habría que se habrían arrepentido. Y luego dijo, ay de ti, Capernaum, que alzada eres hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, tiempo habría que se habrían arrepentido. Por tanto, en el día del juicio será más tolerable el pecado contra Sodoma y Gomorra, contra Tiro y Sidón, que contra ustedes. Entonces encontró un muro de contención por corazones. Amén. Y es a raíz de eso que él dice, la razón es que las personas solamente pueden venir a Jesús si son alumbradas por el Padre a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Conocer a Jesús es un asunto, es un milagro, el mayor y más portentoso de los milagros. Créeme, cambiar tu corazón y el mío es un milagro más poderoso que sanar un cáncer, un SIDA o cualquier otra cosa.
Es tanto que Pablo compara el poder desplegado por Dios para la creación igual al que utilizó para salvarte a ti y a mí. Dice que así que la gloria de Dios manifestada en Génesis 1, cuando Él dijo sea la luz, y fue la luz, es semejante al poder del Espíritu Santo para alumbrar el corazón oscurecido del pecador y que se haga en él la luz de la salvación. Él dijo, es semejante, es lo mismo. Dios necesita el mayor milagro que puede ocurrir en las personas. No es externo, es interior. Amén. Anhela eso. Trabaja por eso. Ahora bien, la verdad nos hace libre. Diga conmigo, la verdad nos hace libre. ¿Nos libre de qué? Del pecado, ¿verdad? Quiere decir que la verdad es el antídoto. Pero ¿cuál es el antónimo de la verdad? La mentira. Y ponemos la verdad como la solución a el mayor problema que carga, que cansa y drena a nosotros los pecadores. ¿Cuál es ese? El pecado. Entonces, ¿cómo es que la verdad nos hace libre del pecado? Cuando el contraste exacto debería ser la verdad nos hace libre de la mentira. Y en efecto nos hace libre de la mentira. ¿Por qué el antídoto para el pecado es la verdad? Porque el pecado, y voy a tratar de probar eso, el pecado es engañador. El pecado es una mentira. No de que no exista, de que no sea real. Estoy hablando de que el pecado seduce al ser humano para hacerle creer que hay satisfacción en él. Por eso dije que es distinta la esclavitud física a la esclavitud espiritual, porque el esclavo físico lamenta su condición de esclavitud, pero el esclavo espiritual no lo hace. Si conocemos la verdad, y esto me dirijo a los que ya la conocen, pero vivimos una mentira, estamos en peor condición de aquellos que todavía ni siquiera han sido alumbrados con el Evangelio. Voy a poner un ejemplo. A veces nosotros tratamos de cubrir la mentira con la verdad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo he escuchado cosas como esta. El disoluto, aquel que no quiere consagrarse, que no hace el esfuerzo debido por utilizar los medios de gracia. ¿Cuáles? La oración, el estudio diligente de la palabra de Dios, el ayuno, la comunión con los hermanos de manera consistente. Justifica su vida disoluta y tendiente a la carne, utilizando pasajes. Y a mí me ha tocado escucharlo. Bueno, ahí está, miren, el hijo pródigo. Prácticamente el Señor lo exalta. Él estuvo con los cerdos, como yo también voy con los cerdos. Él estuvo en el chiquero, como también yo me voy para el chiquero. Ese hijo pródigo sí, fue a parar en el chiquero con los cerdos, pero eso fue una sola vez. Cuando se arrepintió más nunca volvió al chiquero. Amén. Allí está David, un gran hombre de la Biblia, y miren, pecó. De alguna manera utilizamos la verdad de la palabra para tapar nuestra mentira. El que es de tendencia legalista también usa la verdad para tapar la mentira. Él dice, la razón por que yo soy así es porque yo tengo celo de Dios. La razón por la que yo soy así es porque yo no estoy para agradar a los hombres, sino a Dios. E encubre su falta de misericordia y su incorrecta visión de la verdad tras la mentira de que todo lo hace por celo de Dios. Entonces tapamos la mentira con la verdad. Pero la verdad no nos deja en esa mentira, porque la verdad es lo que pone en evidencia la mentira. No puede permanecer encubierta nuestras mentiras una vez que la verdad alumbra sobre ella. Entonces ahora cubrimos la mentira con más mentira y enredamos más nuestra vida y nos esclavizamos más al pecado.
¿Por qué la verdad nos hace libre? Porque el pecado es engañador, dije hace un momento. Miren lo que dice la Biblia, Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y aquí quiero leerle una cita. El pecado usa la ley para engañar a las personas, haciendo que deseen lo que se les prohíbe. Voy a repetirlo, el pecado usa la ley, es decir, los mandamientos, la palabra para engañar a las personas, haciendo que deseen lo que se les prohíbe y llevándolos a muerte espiritual, separación de Dios, y no a la vida que la ley debe otorgar. En esencia, el mandamiento, es decir, la ley, no causa el pecado, porque la ley es buena y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no causa el pecado, sino que al revelar lo que es malo, permite que el pecado despierte y engañe a las personas con el deseo de transgredirlo. ¿Se hizo entender esta cita? ¿O fue mal redactada? Primera de Corintios 15:56, lo han leído, habla de la resurrección. Comienza diciendo, el aguijón de la muerte, a ver quién se acuerda cuál es. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Vamos a explicarlo. El aguijón es una especie de acicate, algo que puya, ¿verdad? Y cuando tú eres pullado, tu reacción es fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué el aguijón de la muerte es el pecado? Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La consecuencia de haber transgredido la ley de Dios en el Edén es que el día que de él comáis, ciertamente morirás. Y así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El fin del ser humano, que es el cuco de la humanidad, es la muerte. Pero lo que experimentamos desde que nacemos es muerte espiritual, nacemos muertos espiritualmente. Estamos muertos en delitos y pecados, dice la carta a los Efesios. Eso significa desconectados de Dios. Así que la primera consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Todos los seres humanos nacen bajo esa condición, por eso necesitan nacer de nuevo. La segunda muerte es la muerte que todos conocemos, la muerte física. Y la Biblia en Apocalipsis llama a la segunda muerte a la separación eterna de Dios, la condenación eterna. Todo eso es consecuencia del pecado. La paga del amo pecado es la muerte. El amo pecado tiene a unos esclavos, los otros los pecadores. Y él los esclaviza para que ellos hagan lo que él quiere. No para que sean libres, sino para que vivan de acuerdo a las concupiscencias en las que están esclavizados. Y les da como paga a ese servicio. ¿Qué les da como paga? Muerte. En otras palabras, ustedes son mis esclavos, ustedes hacen lo que yo quiera. Jesús dijo, el que hace el pecado, esclavo es del pecado. El pecado es el amo, el pecador es el esclavo. Y luego, para retribuirle como salario, la paga del pecado, el salario del pecado, les da muerte. Muerte espiritual, alejamiento de Dios, muerte física y muerte eterna. Amén. Entonces, ¿por qué dice que el aguijón de la muerte es el pecado? Porque es como si el pecado estuviera diciéndote allí, mira que eres pecador, ¿ves? Te estoy puyando para que sepas que se aproxima a pasos agigantados hacia ti el momento en que mueras y en que tengas que enfrentar el tribunal de Dios. Te está aguijoneando. Y luego dice, el poder del pecado es la ley. La ley es santa. ¿Cómo la ley le da poder al pecado? Porque el pecado nos engaña, se vale de la ley. Dice la Biblia, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Amén. O sea, la ley expone mi pecaminosidad, pero la ley es como el poder que le da al pecado, lo acciona, lo activa. Hombre, eso lo podemos, yo creo que la otra vez hicimos ese ejercicio, cuando les dije, cierren sus ojos y no piensen, y eso creo que lo hicimos a una hora más tarde, en donde el estómago comienza a rugir. Yo les dije, cierren sus ojos y les ordeno que no piensen en un plato de comida, no piensen en un plato de comida. ¿En qué pensaron todos? En un plato de comida. Amén. A eso se refiere con que el poder del pecado es la ley.
Miren lo que dice Efesios 4:22. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Reina Valera lo dice de esta otra manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos estos pasajes que les estoy citando nos hablan del engaño del pecado. El pecado promete satisfacción y nunca te la da. Por eso en Eclesiastés, Salomón dice: nunca se cansan los ojos de ver, nunca se cansa la carne es insaciable, ¿verdad? Entre más y más pecas, es como si estuvieras uniendo un eslabón tras otro hasta que finalmente te atrapas con una gruesa cadena. Ese es el pecado. Es engañador. Aleja a las personas de Dios. Amén. Y lo aleja de manera sutil, haciéndoles creer que están cerca de Dios. Quien más consciente está de su pecado es quien más se santifica, porque al santificarse se hace más sensible a la naturaleza de Dios y por lo tanto puede ver el pecado en todo su magnitud. Puede verlo como lo feo que es. Pero cuando te alejas de Dios, sin embargo, tienes todas las doctrinas intactas en tu cabeza. Por el conocimiento que tienes, piensas que están bien, cuando lo contrario es la verdad. Estás alejado de Dios y te vas deslizando lejos de su presencia poco a poco. Además, es engañador porque promete satisfacción y nunca te la da. Al contrario, te aleja de la libertad que es en Cristo Jesús y te esclaviza. Por otro lado, endurece tu corazón. El pecado endurece el corazón. Crea una callosidad espiritual. Eso habla de insensibilidad para responder adecuadamente a Dios. Amén. En otras palabras, te justificas a ti mismo. Entonces Jesús dijo: vengan a mí todos los que se reconocen pecadores y todos los que ven el pecado como una carga. Repito, una evaluación que tiene que venir de lo alto, porque nada puede recibir el hombre si no le es dado de lo alto. Mientras estamos sin la asistencia del Espíritu Santo y no venimos a Jesús, sino que estamos alejados de Él, creemos ser libres porque hacemos lo que queremos. Una mala definición de libertad, porque la libertad verdadera no es hacer lo que me da la gana, sino lo que debe ser. ¿Pero qué debe ser, pastor? Por supuesto, en una sociedad que pondera una ética situacional, una moral de circunstancia, humanismo secularista. No existe nada absolutamente bueno ni nada absolutamente malo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues la Biblia dice que sí existen absolutos. Sí existe lo que es absolutamente malo y lo que es absolutamente bueno. ¿Quién prescribe eso? El Dios que te creó. Yo he dicho anteriormente que la misma sociedad donde vivimos, las normas más elementales de convivencia indican de que necesitamos absolutos. Las reglas de tránsito es un reflejo de que el hombre necesita absoluto. No, dejemos que cada quien por conciencia haga lo que quiera. De manera que si vas a un cruce, hombre, yo sé que vas a ser consciente y te vas a detener para que otros pasen. Sí, dale al hombre la posibilidad de que haga eso para que tú veas un caos en el tráfico. Eso es algo simple en comparación con las leyes espirituales. El hombre necesita absoluto. Por lo tanto, la libertad no es hacer lo que quieres, sino lo que debe. ¿Y qué es lo que debes hacer? La ley moral de Dios nos demanda de nosotros un tipo de comportamiento que no podemos vivir porque nuestra naturaleza es antagónica a eso que Dios demanda. Pero cuando nacemos de nuevo, dice la Biblia que esas leyes son colocadas en nuestro corazón y escritas en nuestro espíritu. Es una forma poética de hablar. Simplemente lo que indica es que ya tú no te sometes a un código ético externo a ti, sino a lo que Dios ha colocado de manera orgánica en tu interior. Por lo tanto, tú vas a hacer lo que deseas hacer. Por supuesto, tienes la otra naturaleza que se opone a eso, pero en lo más profundo de ti, tus afectos han sido cambiados y ahora amas lo que Dios ama y aborreces lo que Él aborrece. Y yo os haré descansar.
Y aquí me voy a detener por un rato porque quiero hablar del descanso de Dios. El reposo de Dios. Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados por el pecado. Porque una vez que lo entiendes, una vez que lo ves, una vez que tus ojos son abiertos, la ceguera espiritual es quitada y ves tu condición, sabes que tu mayor enemigo es el pecado, por encima de cualquier otra cosa que te agobie. Pero si tú vienes a mí, yo te voy a hacer descansar. ¿Y en qué consiste ese descanso? Bueno, primero quiero leer una serie de pasajes de Hebreos, la carta a los Hebreos. Fue una carta escrita a la comunidad hebrea, judíos convertidos que estaban teniendo una lucha férrea. Su persecución superaba la de los gentiles porque los gentiles eran perseguidos por Roma, pero los judíos convertidos eran perseguidos por Roma y eran perseguidos por los judíos. Eran excomulgados de la sinagoga. Eso parece sencillo, pero significaba que sus derechos ciudadanos, ellos eran menos que nada, no existían. O sea, esa era una persecución muy fuerte. Habían algunos que habían hecho decisiones firmes por Jesús, pero habían otros que estaban dubitativos. Y esta carta es dirigida a ellos para que se reafirmen. Y Él les va a hacer un recuento de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, como hemos dicho anteriormente, las cosas eran tipológicas, simbólicas. Dice que la ley no tenía la realidad misma de las cosas, sino que era una sombra. Dice que los profetas que profetizaron acerca de la gracia, ellos inquirían y diligentemente indagaban. Y se les reveló que las cosas que administraban en aquel periodo, en aquella dispensación, no eran para sí, sino para nosotros. Así que no entendían a cabalidad todas las cosas que luego en el Nuevo Testamento nos son reveladas plenamente. Y una de las cosas es que en el Antiguo Testamento el Señor saca a el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Una tipología, un símbolo de la esclavitud al pecado. Ellos fueron sacados de una esclavitud física. Tú y yo somos sacados de la esclavitud al pecado. Egipto es el mundo. Ahora bien, Él los lleva por un desierto. El desierto es el momento de preparación en que tú te despojas de todo lo que adquiriste en Egipto y eres renovado en tu mente. ¿Para qué? Para entrar a la tierra de tu reposo. Ahora, acá todo es físico, todo es literal. ¿Cuál era el reposo para el pueblo de Israel? Hombre, una tierra en la que iban a cosechar el fruto de su trabajo. Hay una diferencia bien marcada entre ser un esclavo y ser poseedor de tu propia tierra, ¿verdad? De hecho, ese es el sueño americano, es lo que todos los seres humanos han deseado, que yo pueda, por mi esfuerzo y mi trabajo, producir mi prosperidad. Entonces acá eran esclavos. Estaban bajo el látigo del capataz egipcio. No podían hacer lo que querían, no podían comer lo que querían, no se podían levantar ni dormir a la hora que querían. Eso hace un esclavo, es dueño de otro, en todo el sentido. Pero ahora son llevados a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y esa palabra, esa frase, leche y miel, lo único que quiere decir es una tierra altamente fértil. Pero por muy fértil que sea una tierra, tienes que trabajarla, ¿verdad? Tú no llegas y de sí misma la tierra produce. Es fértil, es decir, que tu trabajo no va a ser en vano. Vas a trabajar para una tierra que te va a devolver el fruto de tu trabajo. Sin embargo, cuando están en el río Jordán, que separa el desierto de la tierra prometida, el Señor les dice, posean la tierra. Ahora, ese poseer la tierra no iba a ser así, nada más sencillo. Ellos le iban a decir a los cananitas, salgan que vamos a poseer la tierra, ellos iban a ir. Y esto es algo que debemos entender porque lo mismo ocurre hoy. La tierra a poseer es nuestra propia vida, el carácter de Cristo en nosotros. La nueva vida en Cristo Jesús es como una tierra fértil que produce los frutos del carácter de Cristo. Tenemos que labrar esa tierra para que produzca a Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Esa es la tierra prometida. Y ese es el descanso espiritual para los hijos de Dios. Allá era una tierra física. Amén. Pero tuvieron que batirse a espada con los cananitas para echarlo fuera. Y nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Legalmente somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero todavía tenemos el arrastre y los resabios de la antigua naturaleza. Por tanto, la Biblia nos va a decir, despójate del viejo hombre. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, que es vuestro culto racional. La Biblia dice,
Haz que el viejo hombre muera, crucifica la carne. En otras palabras, es un esfuerzo, pero no es un esfuerzo sino en el poder del Espíritu Santo para lograr un tipo de vivencia donde al lograr estabilidad en ella podemos descansar de nuestra condición pecaminosa. Ahora, lo del Antiguo Testamento era tan solo una tipología. Miren lo que dice una serie de pasajes que encontramos en Hebreos 13:11. Por tanto, juré en mi ira, es Dios hablando, no entrarán en mi reposo, no entrarán a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron. El Señor les dijo, vayan y posean la tierra. Planearon tener una especie de análisis, de plan estratégico para poseer la tierra y planearon enviar 12 espías. De esos 12 espías vinieron 10 con un reporte malo. La tierra ciertamente es buena, pero hay gigantes que a nuestro parecer, o más bien al parecer de ellos, nosotros éramos como grillos. Y así nos parecíamos también nosotros. El más pequeño en esa tierra de gigantes era fácilmente un centrobásquet de la NBA. Ese era el más pequeño. Pero el Dios del cielo te dijo, poséela. Muchos se han convencido, yo no puedo batallar con mi lujuria. Ese es un cuentito del cristianismo, para que uno crea, yo no viene a la iglesia. El pecado es muy fuerte, yo no puedo batallar con eso. ¿Quién es el que cree? El que se sumerge, el que busca la consagración. Algo en su corazón le dice, sí es fuerte, pero tú puedes vivir en santidad. Tú puedes echar a los moradores de la tierra. Tú puedes expulsar la lujuria. Tú puedes expulsar la ira, el orgullo. Tú puedes. Son gigantes verdaderamente. Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos vamos a vencer. Esa es la persona que Dios apoya porque tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero de esos 12, 10 dijeron, no podemos. 2 solamente creyeron y el Señor dijo, por cuanto hubo un espíritu diferente en Caleb y en Josué, ellos poseerán la tierra, los otros van a morir en el desierto. Y ese es el tipo de vivencia cristiana en el cual no hay satisfacción, ni siquiera sabes que eres salvo. Divagas en un desierto. ¿Y un desierto qué es? Eso mismo, un desierto. ¿Saben lo que significa desierto en el original hebreo? Desierto. No hay nada, no hay satisfacción, no estás esclavo, no perteneces al mundo, fuiste salvado de él. Pero hasta el final de tus días vives en incertidumbre, en una vida vacía, vana, hueca, sin propósito, sin identidad, sin nada. Solamente Josué y Caleb poseyeron la tierra. Y la generación esta que no creyó, murió en el desierto. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fue la nueva generación. Es que la nueva criatura es la única que puede poseer la tierra. La vieja criatura no es apta para hacerlo. Hebreos 3:18. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Es decir, a los 10 y el resto del pueblo que los apoyó. Ahora bien, eso en cuanto al reposo como tipología o símbolo del Antiguo Testamento. Pero luego Hebreos nos va a decir que todavía hay un reposo. Recuerden, esta carta es escrita a los hebreos. Ellos conocen esta historia. Y ahora el autor de la carta a los hebreos les va a decir, eso era un símbolo. El reposo no es el que Josué les prometió en la tierra de Canaán. El reposo es lo que hizo Cristo en la cruz para que ustedes entren en posesión de la verdadera tierra, que es la nueva criatura, la nueva vida en Cristo Jesús. Hebreos 4:1. Temamos, pues, les dice él. Acuérdense, él está alentando a judíos cristianos y algunos que todavía están ahí medio zancochados, que me voy para allá o me voy para acá. Temamos, los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La versión clásica de Reina Valera, aunque a mí me gusta más, y de la Biblia de las Américas, puede hacer este pasaje más confuso, así que le voy a leer una versión del lenguaje actual. NTV dice, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo al mundo. Espérate, aquí se nos revela algo. El reposo es algo que se nos revela en Génesis 1, en el momento en que Dios hace la creación. Así que ahora vamos allá. Porque ahí hay revelación que tenemos que entender para comprender en qué consiste ese reposo. ¿Ok?
Entonces, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, si bien ese descanso está preparado desde que Dios hizo al mundo. O sea, entonces hay un descanso que Dios preparó antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Lo que Él les quiere decir a sus hermanos judíos es el reposo de Josué comandando las tropas israelitas para entrar a la tierra prometida no es el verdadero reposo. Josué no les dio el reposo. Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día, porque así lo dice la Escritura, en el cual el Señor dijera, no entrarán en mi reposo. Porque el que ha entrado en su reposo, dice Hebreos 4:10, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Y finaliza en el capítulo 4, verso 11, diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, ¿cuál es mi reposo? ¿Cuál es el reposo? Vamos a Génesis, no lo busque en capítulo 1, ni siquiera yo lo voy a leer. En Génesis vemos el acto de creación de Dios. Dios estuvo 6 días muy ocupado recreando la tierra. Amén. Y hay una frase que se repite en cada acto de creación. Y es, vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, es decir, fue el principio y el anochecer del día primero. Y lo que Él creó en ese día dice, y vio Dios que era bueno. Y esa palabra se repite a lo largo de todos esos días de creación. El segundo día, y vio Dios que era bueno. El tercero, y vio Dios que era bueno. El cuarto, vio Dios que era bueno. El quinto, pero en el sexto, es un día especial. Porque aunque todo lo que Dios ha hecho es bueno, le falta algo que es lo principal. Lo que podemos llamar la corona de la creación. La cerecita del pastel. De hecho, todo lo anterior se hizo por causa de ese día. ¿Qué es lo que va a ser creado en ese día? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es cuando el Señor introduce en la creación al hombre, que era el objeto por el cual Él estaba haciendo todo lo demás, cuando inmediatamente después dice en el día séptimo, y descansó Dios de la obra que había hecho. Oye, pero espérate un momentito, Dios se cansa. No, Dios no se cansa. No fue que después de trabajar mucho tiempo, sudó y dijo, vamos a agarrar un 5. Gabriel, Miguel, tiéndanme una hamaca entre las dos columnas celestiales porque estoy cansado. No, Dios no se cansa, ¿verdad? Ese descanso tiene que significar otra cosa. Ese reposo de Dios tiene que implicar otra cosa. Y podemos entenderlo porque nosotros, siendo creados a la imagen de Dios, actuamos bajo un principio y es este. Para que haya reposo, antes tiene que haber trabajo. ¿Me escuchó? Para que haya reposo, antes debe haber trabajo. Y el trabajo debe ser de tal calidad que satisfaga mi corazón. Las personas ociosas que no son diligentes muchas veces viven con muchas inquietudes en su corazón, porque todo lo dejan a medio terminar. El ruido en el carro lo voy a arreglar, pasa un mes y está ahí, y eso produce inquietud. La que no limpia bien la casa, sino que viene la visita y mete la basura debajo de la alfombra, no tiene reposo. El reposo es una condición. Sí, te puedes poner y sentarte a dormir, pero tú sabes que lo que hiciste, ya sea en el trabajo, en la casa, o aquello que tienes por delante para hacer, si no lo haces como debes hacerlo y eres diligente en hacer lo mejor que puedes hacer, puedes descansar físicamente, pero no interiormente. Así que el descanso habla de satisfacción y esa satisfacción viene no sin antes haber trabajado y haberlo hecho de tal manera que produzca en ti algo parecido a lo que el Señor hizo. Porque dice que y vio Dios que era bueno, pero cuando introduce al hombre ya no solamente dijo, vio Dios que era bueno, ahora dice, y vio Dios que era bueno y bueno en gran manera. Y ese vio no es una mirada casual, furtiva, no. Es semejante a aquel que un orfebre, un artesano, un pintor, que examina su obra y busca detalles, busca ver si hay defectos
y llega a la conclusión, no hay nada que quitarle y no hay nada que añadirle. Y entonces, y en solo entonces, experimenta lo que se asemeja al descanso de Dios, satisfacción. Así nos creó Dios. Amén. Entonces, volvamos a esto. Y creó Dios al hombre y luego concluye esa palabra proverbial. Y vio Dios que era bueno y bueno en gran manera. Y descansó Dios en el día séptimo. Ahora bien, ¿en qué día fue creado el hombre? En el día sexto. No vaya a pensar que a la mitad del día o en las mañanas. La totalidad del día sexto nos habla de la creación del hombre. Así que el hombre es creado en el día sexto y él abre sus ojos a la existencia en el día séptimo, es decir, en el descanso de Dios. El séptimo día de Dios, de su descanso, no es sino el primer día de Adán. A ver si lo explico de esta manera. Adán no se puso con Dios allí a la par. Vamos a crear esto. Señor, me parece que la luna la pusiste muy cerca de la tierra. Aléjala un poquito. Ese animal, ¿cómo se llama? Jirafa. Tiene el cuello muy largo. Acórtaselo. Ese otro de trompa es muy gordito. Puede morir del corazón. No, él no se puso. Él no existía. Él vino a la existencia cuando ya todo estaba aparejado para él, cuando ya todo estaba creado para él. En otras palabras, él comenzó a existir. El Señor le dijo, una vez que crea todo para él, enseñoréate de todo esto. Él comienza a enseñorearse sobre la obra consumada de otro en la cual él no tuvo parte. No sé si me hice entender, pero en el Calvario escuchamos a Jesús decir, Padre, consumado es. Y tú y yo nos comenzamos a enseñorear, no trabajamos ni nos esforzamos por nuestra salvación porque jamás podríamos obtenerla. Nosotros venimos y nacemos de nuevo para enseñorearnos sobre la obra consumada de otro. Déjenme explicarlo. Si bien dije que para poder reposar, es decir, hallar satisfacción plena, antes debo trabajar, esto ocurre en nuestra vida natural. Pero en lo espiritual nunca podremos trabajar por nuestra salvación. Nos podrían dar 5,000, 1,000,000 de años y nunca nuestras obras producirían salvación. Al contrario, producirían inquietud y culpabilidad una vez que el Señor abre nuestros ojos para que veamos que el pecado es algo terrible. Fue la mayor tragedia cósmica que ocurrió. Así que en lo espiritual, tú no entras en el reposo de Dios por trabajo. Tú no eres satisfecho en tu interior porque te esfuerzas por tu propia justicia. Y ese fue el evangelio que Jesucristo trajo. Ese fue el evangelio que hemos estado hablando de la carta a los Gálatas. Cuando Pablo quiere defender ante los judaizantes que alteraron el evangelio que Pablo les predicó a los Gálatas al decirle, ustedes son salvos por la gracia de Dios a través de la fe sin ninguna obra de la ley. Si tú crees que por algo, un mérito humano, tú eres salvo, estás desvirtuando, estás insultando el Calvario. Y no es que las obras no sean importantes, pero no para la salvación. Las obras son una evidencia de que eres salvo. Y no procuras obrar para lograr un escaño en tu salvación. Lo haces porque es lo que te satisface. Eres nueva criatura y como nueva criatura, el resultado inmanente de eso es que obras conforme a lo que ahora eres. No para ser salvo, sino porque lo eres. Amén. Entonces, en la salvación opera de esa manera. Miren, voy a decirlo de esta manera y con esto vamos a tratar de concluir. Yo siempre les he dicho, hay dos tipos de creyentes. Aquel que se preocupa solamente por la teología, le encanta la letra menuda, las ideas, los argumentos, las formas en que son expuestos, y ahí se queda. Y manifiesta muy poco en cuanto a sus obras prácticas. Y hay aquel que dice, esto es asunto, vamos a ayunar, vamos a orar. Yo oía predicadores de antes que todo lo solucionaban ayuna y hora. Y si bien hay algo de verdad en eso, porque el ayuno y la oración te acercan a Dios y te hacen sensible a Dios, abren tu entendimiento y por lo tanto tú puedes entender la palabra de Dios que es la que te transforma. Pero si solamente estás en eso y no vas a la palabra de Dios, es este evangelio glorioso por el cual nosotros somos transformados. Por eso no vengas a la iglesia a buscar una solución al problema que te aqueja, aunque por la gracia de Dios puede que en el mensaje toque el problema que tú tienes, pero no vienes a eso.
Pablo revela que somos transformados de gloria en gloria. ¿De qué manera? Al mirar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y no me puedo meter ahí porque nos desviaríamos. Él está utilizando esas palabras y se las resumo en esto. Moisés en el Antiguo Testamento subió al monte, recibió las tablas de la ley y de él se impregnó un fulgor glorioso. Y los israelitas vieron ese fulgor y les dio miedo y les dijo, tápate. Entonces Pablo utiliza eso para decir, nosotros no somos como Moisés que escondía una gloria que estaba a perecer, porque eso no se le iba a quedar para siempre, se iba a desvanecer. Ahora nosotros a cara descubierta miramos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Cuál es eso? En la palabra de Dios. A veces la gente dice, incluso yo sé que una persona muy bien intencionada me dice, Angie, de vez en cuando predica cosas prácticas. No prediques la palabra, predica cosas prácticas. No sé qué quiso decir con eso. El asunto es que interésate por entender este libro, porque cuando el Espíritu abre tu entendimiento para entenderlo, ves la faz de Jesucristo, la gloria de Dios está en Jesucristo y esa gloria es revelada a través del entendimiento de la palabra de Dios y en la medida en que eso va afectando para bien tu vida, tú estás siendo transformado de gloria en gloria. Y las otras cosas son las añadiduras de las cuales Dios tiene cuidado. Tu interés no debe ser buscar algo que dé respuesta a la necesidad que tiene, aunque Dios también puede hacerlo, pero eso no es lo principal. Es venir a buscar a Cristo. Amén. La verdad te hace libre. Voy a concluir con esto del reposo de Dios. Así que el reposo de Dios es la satisfacción que Dios obtuvo al haber hecho una obra tan perfecta que no había nada que quitarle y nada que añadirle. Y la culminación de esa obra fue el hombre creado a imagen de Dios. Recuerden, no es el hombre pecador que adquirió una naturaleza pecaminosa, es uno muy semejante a Cristo. Al ver su obra, dice, y vio Dios que lo que había hecho. Vio, observó detenidamente, nada le falta, nada hay que añadirle, nada hay que quitarle. Entonces reposó Dios, eso significa hubo plena satisfacción. Tú y yo en lo espiritual no trabajamos para entrar en el reposo. Tú y yo creemos para entrar en el reposo de Dios. Esto es el misterio del Evangelio, que la gente se niega, no puede ser tan fácil. Es que la fe es una difícil facilidad. Voy a repetir eso de nuevo. La fe es una difícil facilidad. Difícil porque la naturaleza humana dice, está como un caballo en la gatera. ¿Qué tengo que hacer? Vinieron unos hombres y vinieron donde Cristo y les dijeron, Señor, dinos cuáles son las obras de Dios para que las pongamos en práctica. Ay, qué terco, la ley ya demostró que no puedes. Yo solamente dime, están los otros, los rezagados, que todo es letra menor, y están los otros que yo lo que quiero es hacer, dime qué hacer. Y el Señor le dijo, las obras de Dios son que creáis en el que ha enviado. Amén. Antes de obrar, y no tiene nada de obrar, dedícate a creer, vea la palabra de Dios y entiéndela. Y vas a ver que las obras van a brotar de manera espontánea por el entendimiento que tienes de la palabra de Dios. Amén. Y cuando eso ocurre, vas entrando en el reposo de Dios poco a poco. ¿Cómo se llama? El antetipo. El antetipo es el cumplimiento del tipo. El tipo es un símbolo en el Antiguo Testamento. El símbolo era la salida de Egipto, esclavitud, el tránsito por el desierto, preparación, formación, entrenamiento y la entrada a la tierra prometida, ¿ok? Donde ellos iban a descansar. Ya no soy esclavo, soy hombre libre para producir por el esfuerzo de mi trabajo. Eso era ya así. Y no es que no haya alguna aplicación de eso también hoy. De hecho, la libertad de los países democráticos debería ser así. El hombre debe tener libertad para producir su propia prosperidad. Pero ese no es el principal punto. La aplicación espiritual es que somos sacados de la esclavitud del pecado, entrenados en medio de un desierto. Significa que no hay nada para nosotros. Solamente voz de Dios, solamente palabra de Dios. Ahí recibimos el maná del alimento espiritual para ser nutridos en el desierto, pero luego entramos a la tierra prometida y ahí se requiere trabajo, sí, pero trabajo en una tierra que es fértil. La nueva vida en Cristo Jesús es fértil, el problema es que no la explotas, el problema es que no trabajas en ella. Amén. Entonces,
cuando trabajas en ella y cosechas, experimentas el descanso, la satisfacción de un Dios que te dice, deja tu orgullo a un lado, esto no lo puedes lograr por ti. Mira al Calvario y ve a aquel que dijo, consumado es. Mira la creación y aquel que dispuso todo para cuando te creó, ya todo estaba dispuesto. Tú no trabajaste con Él para crear ese mundo. Él lo hizo todo y lo dispuso todo para dártelo en bandeja de plata. Entra en el reposo de Dios. Créele a Dios. ¿Y cómo es creerle? Hombre, no crees en el vacío. Crees en la palabra de Dios. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. No haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. Vete con esta idea. Hay un reposo. El autor de la carta a los hebreos le dijo a los hebreos cristianos, todavía hay un reposo que no fue el que Josué les dio. Procuren entrar en ese reposo. Y ese es el verdadero reposo que ganó a precio de sangre nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y te sentó en lugares celestiales. Y tú conoces esos lugares celestiales, que es el centro de poder de tu vida, y te asientas en él, vas a experimentar el descanso de Dios. Amén. Es el samaritano montando al hombre que cayó en manos de ladrones en la cabalgadura. ¿Recuerdan eso? Es tal vez una figura hermosa de lo que es el descanso de Dios. Tú y yo somos el hombre que cayó en manos de ladrones. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Quedamos medio muertos. El samaritano, que es Jesús, nos toma y nos pone en su cabalgadura. ¿Qué es la cabalgadura? La silla del caballo. La vida cristiana no la puedes andar en tu condición de pecaminosidad. Es demasiado fuerte para ti. Pero yo pregunto, si estás en la silla de un caballo, ¿te mueves? Pero te mueves en un poder externo a ti. No hay desgaste de energía. Qué cosa más curiosa y a la vez contradictoria. Te sientas, descansas, pero a la vez te mueves. Ese es el secreto de la vida cristiana. Encontrar el poder en el cual tú te asientas para poder vivir, no como quien sube una colina con un saco de piedras, sino como quien la baja impulsado por la fuerza de gravedad. ¿Cuál es esa fuerza? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos y te pedimos, Dios del cielo, ayúdanos a entrar en tu reposo. Oh Padre Celestial, requerimos fe, pero la fe no trabaja en el vacío. Debemos explorar nuestra fe, los principios de tu palabra. Ayúdanos, crea en hambre y sed de tu palabra para que podamos entrar en tu reposo. Tú has dicho, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Oh Dios del cielo, ayúdanos a descansar en la verdad de que en Cristo Jesús, Señor, vivimos impulsados por el poder del Espíritu Santo, Padre Santo, para agradarte. No en desgaste de férrea fuerza de voluntad que termina, oh Padre Celestial, Señor, en derrota, sino impulsados por un poder, Señor, que es externo a nosotros, el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos.